Tales de Mileto, Solón de Atenas, Pítaco de Mitilene, Vías de Priene, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto, Quilón de Esparta. Sabiduría entre virtud y poder, los 7 sabios de Grecia y su legado ambivalente. En la historia de la antigua Grecia, un grupo de hombres se destacó por su sabiduría, su capacidad para gobernar y sus aportes a la vida ética y social. Fueron llamados los 7 sabios, y aunque las listas de estos 7 varían un poco según las fuentes, los que aquí mencionamos han dejado una huella profunda en la cultura griega y más allá. Estos hombres, separados por regiones y realidades, compartían una visión común, que la sabiduría no es solo teórica, sino una herramienta para mejorar el orden social, guiar las leyes y forjar una convivencia más justa. Cada uno de ellos, con sus diferentes enfoques, encarnó principios esenciales: la moderación, la justicia, la previsión y el autocontrol. Sin embargo, sus estilos de sabiduría variaban. Algunos fueron más filósofos, otros gobernantes, otros poetas. Lo que los unió fue su influencia sobre la vida pública y privada de Grecia, sus enseñanzas atemporales y su habilidad para moldear las estructuras políticas y sociales de sus respectivas ciudades. Hoy exploramos sus vidas y sus aportes, desde el filósofo que buscó en la naturaleza las respuestas más profundas, hasta los legisladores que sentaron las bases de la democracia y la ley. Tales de Mileto, 624 a 546 a.C. Tales de Mileto, el primero de los grandes filósofos griegos, fue un pionero en el intento de explicar el mundo sin recurrir a mitos o divinidades. Su visión racional marcó un antes y un después en el pensamiento griego. Tales creía que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, el arjé, a partir del cual se originaba toda la vida. Aunque hoy esta idea puede parecer simplista, en su tiempo fue revolucionaria. Tales rompió con las antiguas creencias y ofreció una explicación que buscaba entender el mundo a través de la observación y la razón. Más allá de sus aportes filosóficos, Tales también influyó en las ciencias prácticas, especialmente en la geometría. Se le atribuye el famoso Teorema de Tales, una contribución que sirvió de base para los avances matemáticos posteriores. Su visión matemática y científica ayudó a que Grecia comenzara a ver el conocimiento como un proceso de descubrimiento basado en reglas y principios universales, no en mitos o supersticiones. La vida de Tales, aunque más orientada hacia el conocimiento abstracto, también influyó en la organización social al mostrar que el entendimiento racional podía tener implicaciones prácticas. Fue uno de los primeros en desafiar la idea de que los dioses eran la causa última de todo, sentando las bases para una sociedad que, con el tiempo, comenzó a ver el mundo de forma más crítica y analítica. Solón de Atenas, 638 a 558 a.C. Solón de Atenas fue mucho más que un legislador. Fue un visionario que, a través de su sabiduría, intentó salvar a Atenas de la inminente ruina social. En una ciudad al borde de la guerra civil, donde los ricos y los pobres estaban en constante tensión, Solón introdujo reformas que cambiaron el destino de su pueblo. Su política más célebre fue la Seisacteia, una medida que canceló las deudas y liberó a aquellos que habían caído en la esclavitud por impagos. Con esta reforma, evitó un conflicto mayor entre las clases sociales, devolviendo la esperanza a los más desfavorecidos. Además, Solón reestructuró el sistema político de Atenas, creando una base para lo que más tarde sería la democracia ateniense. Introdujo la Eclesia, una asamblea popular donde los ciudadanos podían participar en las decisiones políticas. Aunque su sistema no era plenamente democrático, su legado fue fundamental en la evolución política de la ciudad. Pero Solón no solo fue un hombre de leyes, también fue poeta. A través de sus versos, expresó una visión ética de la vida, exhortando a sus conciudadanos a buscar el equilibrio y la moderación. Solón entendió que la estabilidad política debía sustentarse en principios morales sólidos y por ello dejó un legado que combinaba la ley con la ética.
Aunque vivió en tiempos turbulentos, su capacidad para ver más allá de los conflictos inmediatos lo convirtió en un verdadero modelo de prudencia y justicia. Pítaco de Mitilene, 640 a 568 a.C. Pítaco de Mitilene, líder militar y político en la isla de Lesbos, se destacó por su habilidad para mediar en tiempos de conflicto. En una época marcada por las luchas entre aristócratas y ciudadanos comunes, Pítaco logró instaurar un gobierno más equitativo. Como gobernante, su lema era la moderación, convencido de que las tensiones entre las facciones podían resolverse con justicia y mesura. Fue conocido por perdonar a sus enemigos, un rasgo que, lejos de debilidad, revelaba su astucia política. «Perdona a tus enemigos, pero recuerda sus nombres», decía, en una clara alusión a la prudencia en el poder. Pítaco se enfrentó a una tarea difícil: limitar el poder de las aristocracias sin desencadenar una revuelta entre los ciudadanos. Gobernó como un tirano por un tiempo, pero no se aferró al poder. Una vez estabilizada la situación, renunció voluntariamente. Este acto de autocontrol lo distinguió de otros líderes de su época y le ganó el respeto de sus conciudadanos y de la posteridad. La influencia de Pítaco en la vida cívica de Mitilene fue notable. Bajo su mandato, se consolidaron reformas que limitaron los abusos de poder y dieron más derechos a la gente común. Fue recordado como un líder justo, cuya capacidad para equilibrar el poder político con la ética personal lo hizo un modelo de gobernante sabio y prudente. Bías de Priene, siglo VI a.C. Bías de Priene, un jurista y filósofo de la costa jónica, fue famoso por su inquebrantable sentido de la justicia. Aunque se le conocía por su aforismo pesimista, «la mayoría de los hombres son malos», esta frase no era tanto un juicio de la humanidad, sino una advertencia sobre la necesidad de estar siempre vigilante ante los errores y las injusticias. Para Bías, el realismo y la prudencia eran virtudes esenciales en la vida pública y privada. Como juez, Bías era conocido por su integridad. No permitía que las emociones o los intereses personales interfirieran en sus decisiones, ganándose la reputación de ser uno de los jueces más justos de su tiempo. En un mundo donde el poder a menudo se ejercía de manera arbitraria, Bías insistía en que la ley debía ser imparcial y aplicada con rigor. Su vida, marcada por el servicio a la comunidad, fue un ejemplo de cómo la justicia y la equidad eran esenciales para mantener el orden social. Su legado vivió en las generaciones posteriores, que veían en su ejemplo una representación del ideal del hombre sabio, que entiende que la verdadera justicia no proviene del poder, sino de la ética y la razón. Cleóbulo de Lindos, alrededor del 600 a.C., Cleóbulo de Lindos, tirano y poeta, gobernó en la isla de Rodas, donde promovió una vida de moderación y equilibrio. A diferencia de otros tiranos que ejercían el poder de forma despótica, Cleóbulo creía en la importancia de un liderazgo justo y en la necesidad de mantener la armonía social. Famoso por su máxima «la moderación es lo mejor en todas las cosas», Cleóbulo practicaba lo que predicaba. Además de su rol como gobernante, Cleóbulo fue poeta y a través de sus versos promovía la virtud de la sofrosine, o el autocontrol. Sabía que una sociedad equilibrada no solo dependía de buenas leyes, sino también del comportamiento ético de sus ciudadanos. Bajo su mandato, la ciudad de Lindos prosperó, gracias a su habilidad para equilibrar el poder con el respeto hacia la ley y el bienestar común. Cleóbulo también fue un gran defensor de la educación y el conocimiento. Comprendió que una sociedad instruida es una sociedad más justa. Su visión de la vida y la política fue, en última instancia, la de un equilibrio entre la fuerza y la sabiduría, una combinación rara en la época que lo convirtió en un modelo de liderazgo justo. Periandro de Corinto, 625 a 585 a.C., Periandro de Corinto fue uno de los más controvertidos de los 7 sabios. Como tirano de Corinto, su gobierno fue autoritario y en ocasiones brutal, pero también estuvo marcado por una notable sabiduría en la administración política. Periandro entendió que el poder debía gestionarse con previsión.
Se le atribuye la frase «Sé previsivo en todas tus acciones», un lema que refleja su enfoque calculado y estratégico para el gobierno. Aunque su gobierno fue rígido, Periandro llevó a Corinto a una época de gran prosperidad económica. Bajo su mando, la ciudad floreció comercialmente y su infraestructura se desarrolló notablemente. Sin embargo, su mandato también estuvo teñido de crueldad, lo que generó un legado ambiguo. Algunos lo consideraron un déspota, mientras que otros lo vieron como un líder sabio que sacrificó la libertad por la estabilidad y el progreso. La compleja figura de Periandro nos muestra el difícil equilibrio entre el poder absoluto y la sabiduría. Si bien su estilo de gobernar distaba mucho de la moderación de otros sabios, su capacidad para prever las consecuencias de sus acciones y su habilidad para gobernar con éxito son testamentos de su inteligencia política. Quilón de Esparta, siglo VI a.C. Quilón de Esparta, legislador y uno de los principales arquitectos del etos espartano, fue un defensor acérrimo de la disciplina y la austeridad. En una ciudad que valoraba la fuerza y el autocontrol, Quilón encarnaba estos ideales. Su frase más famosa, «Conócete a ti mismo», es un recordatorio constante de la necesidad de la introspección y el autoconocimiento, valores esenciales en una sociedad tan rigurosa como la espartana. Como legislador, Quilón impulsó medidas que fortalecieron la organización militar y política de Esparta, cimentando su reputación como la potencia militar más temida de Grecia. Creía firmemente que una vida disciplinada era la clave para la estabilidad tanto individual como social. Fue gracias a su visión que Esparta adoptó un estilo de vida que priorizaba el sacrificio personal por el bien común. Quilón también fue un defensor de la justicia y la igualdad dentro de la ley, sabiendo que el orden solo se mantendría si las reglas eran claras y aplicadas a todos por igual. Su influencia sobre el carácter austero de Esparta perduró por siglos, y su legado de autocontrol y disciplina personal sigue siendo admirado como uno de los grandes principios éticos de la antigüedad. Los 7 sabios de Grecia no solo fueron hombres de grandes ideas, sino también figuras que moldearon sus sociedades a través de la ley, la ética y el ejemplo personal. Cada uno, desde su propia perspectiva, contribuyó al desarrollo del pensamiento griego, creando los cimientos para muchas de las instituciones que más tarde serían elogiadas por filósofos como Platón y Aristóteles. Aunque sus estilos y métodos variaron, su legado común fue uno de sabiduría práctica, destinada a mejorar la vida cívica y moral de su tiempo, y sus enseñanzas perduran como modelos de conducta a lo largo de la historia.